a la enseñanza de la palabra. Yo espero que tengas tu Biblia a la mano, como mencionaba, y también que tengas que anotar los capítulos y versículos que vamos a ir mencionando y los puedas verificar. Vamos entonces primero a Isaías. Ve conmigo, por favor, Isaías 65:24, vamos a tenerlo ahí listo. Isaías 65:24. El tema que vamos a desarrollar hoy es ¿por qué todas las oraciones o por qué todas mis oraciones no son contestadas? ¿Tienes alguna oración que has hecho delante de Dios y que aún no has tenido una respuesta? ¿Será que Dios sí escucha las oraciones? ¿Dios contesta todas las oraciones? Eso es lo que vamos a aprender a través de las escrituras en el día de hoy. Entonces, hay que dejar dos cosas, antes de empezar la enseñanza, hay que dejar dos cosas muy en claro. Y es que Dios, todas las oraciones está dispuesto a escucharlas. Eso lo podemos encontrar en Isaías 65:24, capítulo 65, versículo 24, que fue que te pedí que buscáramos de ti. Y dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces, aquí tenemos la evidencia de que Dios sí está con el corazón dispuesto y con su oído dispuesto a escuchar nuestro clamor. Y también está dispuesto a responder. Eso lo vamos a encontrar también en el Salmo 65, ve conmigo, Salmo 65. Me encanta cuando podemos ir a la palabra de comienzo a fin, pues toda la escritura me gusta mucho, poder ir a varios textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 65, versículo 2. Tú oyes la oración. Ahí también encontramos evidencia en el Salmo 65, versículo 2. Tú oyes la oración. Entonces, ¿Dios escucha las oraciones? Sí, sí las escucha. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no vemos oraciones respondidas. ¿Qué hacemos a Dios? Si Dios está escuchando las oraciones, y si aquí el mismo en Isaías dice que su oído está atento a nuestro clamor, aquí en Salmos, y tendría muchos otros textos bíblicos que podría darte, los que podrías verificar que Dios sí está dispuesto a escuchar el clamor, muchos, donde está esa evidencia. Pero ¿por qué todas las oraciones no son contestadas? Entonces, quiero que vayas conmigo también a Jeremías 29:12, ve ahí rapidito, está cerca, Jeremías 29:12. En Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis. Espero que ya lo tengas ahí, ya lo tengas listo. Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo oiré. Otra evidencia de que Dios está dispuesto a escuchar cuando nosotros venimos, invocamos su nombre, clamamos a Él, Él está dispuesto a escucharnos. ¿Quieres más evidencia bíblica? Te la voy a dar. Por favor, ven conmigo también a Jeremías 33:3, la muy conocida palabra. Yo creo que muchos conocen ese texto, muchos. Estamos dando evidencias antes de entrar en el tema, por qué Dios no contesta todas mis oraciones, dando evidencia bíblica de que Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Ve conmigo ahora a Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, partiendo de esta evidencia, que Dios sí quiere y que está dispuesto, que solo que tú vengas a clamar a Él, a invocar su nombre, a pedir y a solicitar de Él, Él quiere responder. Pero ¿qué sucede cuando, aunque pase el tiempo y ocurran tantas circunstancias y nosotros llevemos ante Dios oraciones con peticiones específicas, ¿por qué no estoy recibiendo una respuesta? ¿Es que Dios no responde todas las oraciones? Algunas sí y otras no. ¿Será que Dios es caprichoso y lo que Él quiere sí lo responde y lo que no, no?
Pues esta respuesta tiene que ver mucho con un principio bíblico, con un principio espiritual. Y es que el Señor responde las oraciones que son conforme a su perfecta voluntad. Entonces, eso lo vamos a ver en lo que vamos a desarrollar. Entonces, ¿por qué mi oración no es contestada? Vamos a ver la primera razón del por qué Dios no te puede contestar una oración. La primera es porque puede ser que yo esté en pecado. Un pecado que de pronto no sea notorio para otros, que de pronto Dios y yo sí lo sabemos, que yo no he querido confrontarlo, que yo no he querido reconocerlo, aunque Dios de una forma y otra me ha llamado, me lo ha hecho ver, me lo hace notar de una forma y otra, pero yo me resisto y persevero en ese pecado, en esa falta en contra de Dios, o en contra de mi prójimo, o en contra de mí mismo, ¿sí? Entonces vamos, por favor, ve conmigo Isaías 59. Vamos a buscar de dónde sacas que Dios no me va a responder porque yo estoy en pecado. Pues ya lo vamos a ver. Eso lo tenemos que analizar, que esa no sea la razón por la que Dios no me puede responder. Por favor, entonces ve 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, aquí encontramos la evidencia en Isaías 59:2, que aunque Dios quiere escuchar nuestras oraciones y darles una respuesta, si nosotros perseveramos en el pecado, eso es una división, es una barrera que estaría entre Dios y yo e impediría que Dios me responda. Haría que el rostro de Dios se oculte de mí, impediría que Él me escuche y me dé una respuesta. Ve conmigo también, por favor, a la siguiente cita, por favor, busca conmigo Santiago, capítulo, primero antes de ese, vamos a Primera de Pedro. Ve conmigo a Primera de Pedro, vamos a ir buscando primero Primera de Pedro, ese se encuentra ya finalizando las escrituras, Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer del versículo 7 al 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 7 al 9. Entonces, en el primer punto, una de las razones por las que Dios no puede contestar mi oración es si hay pecado en mi vida que no he querido confrontar, el que no he querido reconocer, no he querido confesar y del que no me he arrepentido genuinamente y que no lo he abandonado. No he dejado de insistir o persistir en esa falta, en ese pecado. Ahora, la siguiente causa por la que Dios también no te da una respuesta a una oración es cuando hay problemas conyugales y también cuando hay problemas relacionales, cuando tienes problemas, pero yo no soy casado. También puede ser por problemas entre familia, problema con los hijos, con los padres, cualquier tipo de pleito o conflicto o enemistad que haya entre las relaciones personales, principalmente las de la familia, ¿no? Entonces, todo tipo de problema familiar, todo tipo de división, de contienda en medio de la familia, de los esposos, de los padres, todo ese tipo de conflictos y de divisiones también impiden que Dios dé una respuesta a nuestras oraciones. Ve, por favor, entonces ahora sí leamos Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 7. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, versículo 8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, si nos damos cuenta que
El que haya conflicto y que haya problemas en medio de una relación conyugal, familiar, eso es un estorbo para que las oraciones puedan ser oídas y para que también Dios les pueda dar una respuesta. Dios no va a dar una respuesta en medio de conflictos, en medio de pleitos, en medio de divisiones, en medio de contiendas. Él no lo va a hacer. Y ahí podríamos gastarnos las rodillas diciéndole a Dios, pero ¿y por qué no me respondes? ¿Y por qué no me respondes? Pues el Señor está esperando a que tú endereces tu corazón, te tragues el orgullo y si tienes que perdonar, perdones y avances sin rencor y sin resentimiento en tu corazón para que no siga habiendo más división y contiendas dentro de tu hogar, con tu pareja o con tus familiares o con tus cercanos, con todas las personas que Dios ponga a tu alrededor, porque pueden ser también amigos. Bueno, cada caso es particular. Entonces, esa sería la segunda razón por la que Dios no contesta una oración. Vamos entonces, por favor, a Santiago 3:2. Ve conmigo a Santiago 3:2, esa queda ahí un poquito antes. Antecito de Pedro. Ahí, antecito de Pedro, de la que estábamos leyendo, Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos, ahí no dice, algunos sí, otros no dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Será que hoy alguien te ha ofendido? ¿O tú has ofendido a alguien? Ya en lo que va de la mañana va a ser mediodía y ya en mediodía alguna persona pudiste haber ofendido o alguien te ofendió a ti. Yo creo que es difícil que no hayan las ofensas y el mismo Señor lo dijo. Es imposible que no vengan las ofensas, pero hay de aquel por cual venga el tropiezo. Entonces el mismo Señor decía que era imposible que no nos ofendiéramos los unos a los otros, pero no nos tenemos que quedar en la ofensa. Ahí dice claramente, porque todos nos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y nos es fácil ver las ofensas de otro, las fallas de otro, pero las propias no nos es fácil verlas. Y si le exigimos a otro que tenga dominio, que tenga control, que no se desespere o que no se encolerice, pero nosotros no somos capaces de hacer eso que estamos pidiendo a otro. En otras palabras, terminamos ofendiéndonos, pero no nos damos cuenta que eso no queda solamente ahí. Eso llega a ser y es un estorbo para que nuestras oraciones ante Dios sean presentadas como Dios espera. Para que haya una respuesta también es un impedimento. Ve por favor ahora conmigo a Lucas, ve preparando Lucas capítulo 11, versículo 9. Ahora vamos a la tercera razón del por qué Dios no responde nuestras oraciones. Esta es porque no perseveramos. Perseveras en oración, lo haces sin cesar, no desmayas en la oración. Vamos a ver qué dice el Señor al respecto de cuando Él no responde una oración porque no se persevera en buscar el rostro de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 9. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ese lo encontramos también en Mateo 7:7. Ve conmigo rapidito, dice algo muy parecido, muy similar. El apóstol Mateo lo dijo con otras palabras, pero prácticamente el mismo concepto. Mateo 7:7, queda ahí un poquito antes. Mateo 7:7, hablando precisamente de la oración y la regla de oro con respecto a la oración. O sea, la llave de oro, cómo yo a través de la oración accedo a tocar el corazón de Dios y a que Él responda mi clamor, mi petición. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca, halla, y todo aquel que llama, se le abrirá. Entonces,
¿Eres perseverante en la oración? Cada día de tu vida estás ahí delante de la presencia del Señor, diciéndole, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Mira esta circunstancia, esta situación, no sé cómo manejarla, sé que necesito una respuesta. ¿Cómo harías? ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Qué me corresponde a mí? ¿Qué tengo que esperar en tu voluntad para que tú me ayudes en esta situación? No quiero tomar decisiones ni pasos en falso, quiero ser guiado por ti. Eso lo debo hacer de manera perseverante, y la perseverancia está muy relacionada con el tiempo. Yo no puedo decir que soy perseverante si voy en oración un día sí, un día no, y ya después no lo vuelvo a hacer. Debo de manera perseverante estar ahí ante Dios presentando mi petición en acción de gracias y confiando en que Dios me va a responder. Vamos ahora, por favor, al siguiente punto. ¿Por qué Dios no responde mi oración? Sería el cuarto punto. Porque no perdonamos. Porque no perdonamos. Porque nos cometen ofensas con razón, sin razón, de manera justa o injusta, lo que sea, como sea, pero lo guardamos, lo retenemos y no perdonamos. Lo más triste de eso es que muchas veces ni siquiera reconocemos que no perdonamos y nos autoengañamos y decimos, sí, yo eso ya lo perdoné, yo ya perdoné. Pero uno se autoengaña y de verdad en lo más profundo del corazón realmente no se ha perdonado. Cuando alguien te comete una ofensa, la forma en que tú mismo puedes identificar si eso te afectó o no, o si eso te causó dolor o no, o si eso te ha causado resentimiento, es tu acción, tu reacción. Eso es lo que te va a indicar si realmente tú no hiciste caso a la ofensa, si realmente tú ya perdonaste. Y no es fácil, porque es mentira decir que es fácil perdonar las ofensas, pero el Señor nos invita a perdonar. Entonces, porfa, leamos Marcos 11:25. Ahí lo tienes ahí seguidito porque estábamos en Mateo. Entonces, Marcos 11:25 queda despuesito. Marcos 11, capítulo 11, versículo 25. Y dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará vuestras ofensas. Entonces, este perdón es condicionado. Quiere decir que Dios nos da ese perdón eterno para salvación, pero con respecto a tu caminar con el Señor. Si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Depende de ti que Dios te perdone, en otras palabras. Si tú quieres perdón, tienes que perdonar. Así de sencillo. No le busquemos otras palabras. Si quieres que Dios te perdone toda falta, tú también debes estar dispuesto a perdonar todo tipo de falta. Seguimos adelante, vamos entonces Mateo 6:15, míralo ahí, antecito, nuevamente regresemos a Mateo, y mira, en Mateo 6:15, quiero que veamos algo referente también a el no perdonar, y cómo eso está relacionado con que Dios no pueda responderme una oración. Mateo 6, versículo 15. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará vuestras ofensas. Esa es la base bíblica que tenemos para que entendamos el por qué si no perdonamos de todo corazón, Dios tampoco nos puede perdonar, y eso es un impedimento para que Dios responda mis oraciones. Hasta el momento llevamos cuatro razones del por qué Dios no responde nuestras oraciones. La primera, porque estamos en pecado. La segunda, porque mantenemos en problemas familiares, conyugales. Porque la tercera, porque no perseveramos en la oración. La cuarta, que acabamos de verla, porque no perdonamos. Ahora vamos a la quinta razón: el no pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces se hacen oraciones que no se hacen, pidiéndolas en el nombre del Señor, que es quien tiene la autoridad para concederte
para que el Padre te conceda lo que tú le estás pidiendo. Si tú, de pronto en ignorancia, porque en la tradición te enseñaron a pedirle a santos, a otros personajes que son dignos de admiración por una vida devota, piadosa, pero que no son Dios, no te pueden responder porque ellos no son Dios. Fueron seres humanos como tú y como yo, que rindieron su vida a Cristo, le sirvieron y ya partieron y están con Dios. Y ellos no te pueden escuchar. Entonces, el único que te puede escuchar es Dios. Así que tú no debes, así lo dicen las Escrituras, estar invocando muertos, ni pidiéndole a muertos que te den algo, porque ellos no te están escuchando y tampoco tienen el poder para darte. Entonces, esa es una de las razones por la que si tú estás haciendo una oración, invocando otro ser diferente a Cristo Jesús, o lo estás pidiendo en nombre de otro ser diferente a Cristo Jesús, ahí también te podrás quedar prendiendo velas, se consumirán las velas, se te acabarán las rodillas y nunca vas a tener una respuesta, porque no lo estás pidiendo en el nombre de Cristo, que es en el único nombre dado bajo el cielo, en el cual podamos ser salvos y en el cual también podamos obtener la respuesta de parte de Dios. Entonces, ¿en dónde encontramos eso? Bueno, vamos a buscarlo. Juan 14, vamos a Juan 14, que da más al antiguo de donde estábamos, Juan 14, ahí lo vamos a encontrar. Juan 14, 13, 14, lo vamos a leer. Versículo 13 y 14. Dice, y todo, Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ahí encontramos la base bíblica del por qué hay oraciones que Dios jamás va a responder, porque no se están haciendo en nombre de Cristo. ¿Dónde lo podemos encontrar también? Por favor, ve conmigo ahí mismo en Juan, pero más adelantico, capítulo 16, una hojita seguido, capítulo 16, versículo 24. Ahí también lo vamos a encontrar. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, en esta voy a hacer una pausita comentándoles una anécdota que me acaba el Señor de traer a mi corazón, que viví de niña. Y yo creo que de pronto las personas que son de la costa, que están conectados, de pronto tengan más conocimiento de esto. Allá se suele usar mucho los vales, o no sé si eso todavía funcione, yo no sé si en la actualidad eso se use, pero yo siendo niña se usaban mucho los vales. Y era un cartoncito que te entregaban, y pues los de la tienda, había personas que les daban crédito. Y yo recuerdo tanto que en ese vale se llevaba el cartoncito, y cada vez que se iba a buscar algo a la tienda, ellos te anotaban el valor de lo que tú estabas pidiendo, ¿sí? Pero tú tienes que decir, voy en nombre de, me manda mi abuelo o me manda mi abuelo. Ellos ya sabían quién era tu abuelo y quién era tu abuela, porque ellos no le daban ese crédito a todo el mundo. Ellos sabían que a quien le estaban dando ese crédito, ellos sabían que sí o sí le iban a pagar. Entonces, otra persona llegaba y podía pedir lo que quisieran, pero si no tenían cómo pagar, no se lo daban. En cambio, si yo llegaba con el vale y le decía, me mandó mi abuelo o me mandó mi abuela, yo mencionaba el nombre, me recibían el vale y me decían, ¿qué quiere? Y yo decía, y pues siendo uno niño, adivinen qué pedía yo. Adivinen nomás yo qué pedía. Yo me acuerdo que eso yo pedía dulces. Yo no pedía otra cosa, yo pedía dulces. Todo el dulce que podía pedir me lo pedía. Y me lo entregaban y me anotaban en el vale tanto, y yo me iba contenta con mi bolsa de dulces, y yo iba y le entregaba el vale a mi abuela, y nuevamente al día siguiente todos los días nos daban el vale para que fuéramos y tomáramos merienda. Entonces,
es donde uno se da cuenta cómo, o sea, en un ejemplo de algo que puede uno vivir humanamente, uno ve cómo el nombre de una persona que te respalda y te da crédito, ¿sí? Que tiene el poder para darte algo, que el nombre de él te puede dar algo, se te puede conceder. Entonces, si eso pasa en lo natural, ahora imagínate que tú vayas ante la presencia de Dios y le digas, Señor, yo necesito esto, yo estoy requiriendo esto y esto. Y bueno, ¿y quién paga? Pues Cristo, porque Cristo fue el que ya pagó por mí. Yo tengo un vale, tengo un cheque en blanco, yo puedo pedir, obviamente debo pedir conforme a su voluntad, pero tengo quien pague por mí, quien ya pagó por mí. Entonces, esa es la razón por la que todo lo que tú pidas en nombre del Señor te será dado. Ahora, ve conmigo, por favor, a la siguiente razón por la cual Dios no puede contestar una oración. Y es porque lo que nosotros estamos pidiendo precisamente no es conforme a su voluntad, lo que acabamos de mencionar. Dios nunca va a responder una oración que no esté conforme a su santa voluntad. Yo me puedo entercar, me puedo obstinar, es que yo quiero eso, me gusta eso, pero si no es conforme a la voluntad de Dios, Dios no te lo va a responder. Y si tú lo tomas yéndote en contra de Dios, eso no va a ser de bendición para ti, va a ser maldición a tu vida. Entonces, quiero que lo veas conmigo, por favor. Eso lo vamos a leer en Santiago 4. Ve conmigo a Santiago 4. Por favor, Santiago 4, vamos nuevamente atrás, eso queda en la parte de atrás. Santiago 4, más hacia atrás, casi yendo a Apocalipsis. Santiago capítulo 4. Bueno, sí, perdón, hacia adelante. Capítulo 4 de Santiago, versículo 3. Dice, pedid y no recibís porque pedís mal. Ahí está diciendo, pides, pero no recibes porque pides mal. ¿Y por qué estás pidiendo mal? Porque tú estás pidiendo para tus deleites. No estás teniendo en cuenta mi voluntad. Quiero que también mires, por favor, ahí creo que es más adelante, sí, Primera de Juan, ve conmigo, Primera de Juan. Está ahí cerquitica, más adelante, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y sabemos que si él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Suena como un trabalenguas, ¿cierto? Pero ¿cuál es la confianza que tenemos? Que tenemos cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer una oración en la que yo esté pidiéndole a Dios algo conforme a su voluntad? ¿Cómo sé yo si esto que le estoy pidiendo es conforme a su voluntad? De la única forma que tú vas a conocer la voluntad de Dios es a través de la palabra, de conocer las escrituras. En la medida en que tú todos los días perseveres en estudiar las escrituras, en leerlas, vas a ir conociendo la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida. Dios es el mejor psicólogo, no hay psicólogo como Cristo, no hay psiquiatra como Cristo, no hay profesional como Cristo. Él tiene las respuestas de todo lo que tú necesitas, en cualquier necesidad de tu vida, y lo encuentras en las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso Él nos dice, escudriñen las Escrituras, léanlas, porque de ella viene vida eterna para ustedes. Vamos ahora, por favor, a la séptima razón. Ser desobediente. Dios no va a responder oraciones de personas desobedientes. ¿Y quién es el que es desobediente? El que conoce la instrucción pero no la quiere hacer. El desobediente no es el que no sabe lo que tiene que hacer. El desobediente es el que sabe pero no la quiere hacer. Ese es el concepto, ¿no?, de la persona desobediente. Sabe pero no quiere obedecer. Entonces, vamos por favor a Proverbios 28:9. Rápido, por favor, vamos conmigo a Proverbios 28:9. Eso está hacia la mitad de las escrituras, Proverbios 28:9. A ver qué dice con respecto a por qué mi oración no es contestada. También porque puede ser que no recibo respuesta porque estoy siendo desobediente.
28, capítulo 28, versículo 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Voy a repetir, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, cuando una persona es desobediente a la ley de Dios, su oración no va a ser respondida. Al contrario, es abominable para Dios. Yo creo que a Dios le debe dar náuseas cuando actuamos o cuando estamos en esa actitud de dureza de corazón en desobediencia. Porque Dios dice que es abominable para él. Alguien que no quiere obedecer, que ya conoce la verdad, que ya conoce su ley, que ya conoce sus mandamientos y se resiste y no obedece. Vamos ahora a entender acá también Juan 15, ve conmigo rápido, por favor, porque ya el tiempo nos apremia, ya estamos casi para cerrar, Juan 15, pero a mí me encanta y me encanta cuando podemos ver así muchos textos bíblicos que son la base de lo que estamos aprendiendo. Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, el permanecer en la palabra de Dios quiere decir que estás siendo obediente. Y cuando eres obediente, pues se te concede lo que estás pidiendo conforme a su voluntad. Vamos, por favor, también a Isaías 10:27. Rápido, esta es una de las últimas que vamos a buscar. Isaías 10:27. Isaías 10:27. Más atrasito, Isaías 10:27. Vamos a leer ahí, Isaías 10:27. Dice Isaías, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Por qué estamos leyendo este versículo? Porque la desobediencia trae yugos sobre la vida de la persona que es desobediente. Y por más que esta persona quiera andar, por más que esta persona quiera avanzar, por más que esta persona quiera hacer, a veces dice, es que yo quiero, pero no sé qué me pasa. Es que yo quisiera obedecer a Dios, es que yo sí quisiera buscar el resto de Dios, es que yo sí quiero leer la palabra, pero no sé qué me pasa. Es ¿por qué? Debido a la desobediencia. Porque la misma desobediencia va creando lazos que forman como un yugo en la persona y no le impiden ser obediente totalmente a la voluntad de Dios. Pero esos yugos son creados por nosotros mismos, por la desobediencia. Para profundizar en esto tendríamos que tomar mucho más tiempo y ya hoy no vamos a alcanzar. Pero sí vamos a terminar el tema que el Señor nos regaló para este día, que es porque todas mis oraciones no son contestadas y son las razones que hemos venido dando. Y la última es porque estoy orando sin fe. Porque estoy orando sin fe. Dios no puede responder una oración que no se hace con fe. Y en esto lo vamos a encontrar en Mateo 21:26. No, perdón, es Santiago 1:6. Discúlpame, Santiago 1:6. Vamos a leerlo muy rápidamente. Hoy leímos varios en Santiago. Ahí en Santiago 1:6. Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice de la siguiente manera. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ninguna persona que le pida algo al Señor y que lo haga dudando y sin fe, no va a poder recibir nada de parte de Dios. Entonces, toda oración que es hecha sin fe no va a recibir nada. Y para terminar, Hebreos 11:6, donde dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, de esta forma, el Señor en esta mañana nos ha enseñado cuáles son las cosas que debemos tener presentes para que nuestras oraciones sí sean contestadas. El Señor no quiere que siga pasando el tiempo sin que tú tengas una respuesta a tus peticiones y a tus necesidades.
Entonces vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias porque tú nos enseñas a hablar contigo, Señor. Que podamos perdonar a todos los que nos ofenden, Señor. Que podamos tener fe y creer que tú nos estás escuchando, que ya lo estás haciendo, Padre. Que podamos, bendito Dios,